Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y en el día de hoy tengo una palabra para compartir que la titulo Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Bien. El enemigo, el diablo, muchas veces ha puesto delante de ti una oferta, algo que anhelabas, pero que a Dios no le agrada. ¿Cuál es esa estatua de oro como la que Nabucodonosor creó? Vamos a leer en Daniel capítulo 3 del versículo 1 al 16. Dice, estatua de oro del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajeros a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues a algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando lo trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. Bueno, ahí vemos en Daniel cómo el rey Nabucodonosor quería que se postrasen ante su estatua de oro, ¿no? ¿Verdad? Y vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego se rehúsan y deciden no hacerlo. En Lucas capítulo 4, vamos a leerlo.
buscarlo. Dice, tentación de Jesús. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Así que ahí vemos cómo el enemigo, el diablo, muchas veces pone delante de nosotros ofertas que algo que quizás anhelás, algo que deseas, pero que a Dios no le agrada. Y como hablábamos hoy de la estatua de Nabucodonosor, ¿cuál es esa estatua? Como la que Nabucodonosor creó que el diablo quiere que adores. Era un rey, Nabucodonosor, el cual había contratado músicos con los cuales, con sus instrumentos musicales, adoraban la estatua. Y hoy lo que Dios quiere revelarnos y mostrarnos a través de esta palabra es que puede haber tentaciones. Hay personas que están destinadas a usar sus dones y talentos para adorar a Dios. Ese es su propósito, ese es su llamado. Pero el enemigo les pone ofertas como por ejemplo tocar en bandas seculares de música que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Y llama su atención y les endulza el oído, por decirlo de alguna manera, para que no adoren a Dios y adoren otras cosas, ¿verdad? Bueno, las cuales no son el llamado de Dios, pero para esa persona, perdón, fuiste creado para adorar a Dios, incluso con instrumentos musicales y tu voz para Él. También el enemigo puede que quiera ofrecerte atajos, como por ejemplo cosas que contradigan la palabra de Dios. Y el Señor me muestra que hay personas que conocieron de Dios, pero que no saben muy bien acerca del riesgo de jugar con el pecado. Por ejemplo, el tema de la fornicación, el tema de la masturbación, la pornografía. Que la fornicación, que es estar con una persona íntimamente sin estar casados. Lo que Dios quiere es que te cases antes, con la persona que sea la voluntad de Dios para tu vida. Pero el enemigo, el diablo, ofrece cosas para que no respetes el tiempo de Dios, lo que Dios manda, y que no lo obedezcas. Pero hoy, si no lo conocías esto, hoy lo conoces. A través de esas prácticas íntimas, ¿no?
se produce una unión, eso lo explica la Biblia, se produce una unión con la persona y todas las maldiciones que esa persona carga de generación tras generación se unen en esa intimidad y todas esas maldiciones pasan a la otra persona. Eso es uno de los peligros. También estar con una persona íntimamente sin estar casado, es importante que te apartes de eso, si lo estás haciendo. Este pecado porque le estás dando acceso al diablo para que haga lo que quiera con tu vida. Vos le estás abriendo la puerta que tiene que estar cerrada, que el diablo puede hacer estragos, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Sí? Bueno. Y lo que hablaba de las maldiciones, no solo maldiciones espirituales se traspasan a la otra persona, sino que también físicas. Hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que se contagian las personas debido a la desobediencia, ¿verdad? Así que esto es muy importante, que todo aquel que quiera agradar a Dios se aparte de esto y se vuelva a Dios de todo corazón. Y busque hacer las cosas de la manera correcta que Dios quiere. Los que no están casados y están en esta clase de pecado están desobedeciendo a Dios, están bajo maldición. Pero lo importante es apartarse y arrepentirse totalmente de esto. ¿Sí? Bueno, por eso el diablo ofrece cosas momentáneas que no durarán, pero quiere hacerte creer que si haces cosas de esta manera te va a ir bien. Y no es así. Es todo lo contrario. También está el ejemplo del yugo desigual, que lo vamos a leer. El yugo desigual, Segunda de Corintios habla de esto. Segunda de Corintios 6, versículo 14, dice: el templo del Dios viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Bueno, hasta ahí. Lo que más me interesaba es del versículo 14 al 16, ¿no? Que habla del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Esto significa que si sos cristiano, no podés anhelar unirte, casarte con una persona que es incrédula, que no está en los caminos de Dios, que no es convertido a Dios. Por lo tanto, no vive en obediencia a Dios y no vive bajo su guía y no ama a Dios, ¿verdad? Así que eso es muy importante también. Y lo que son cosas que el diablo puede ofrecer, pero que en vez de traer bendición a tu vida, traen completa maldición. Y son cosas pasajeras que dañan. Así que otra cosa que el Señor me mostraba es la vanagloria, el sentirse capaz. Quizás esa puede ser una estatua en la que nos inclinamos. Sentirse orgulloso de ti mismo por lo que haces, por ejemplo, en tu trabajo o, por ejemplo, incluso en la iglesia.
lo que haces para Dios. Debemos entender que la gloria es para Dios. No quiere decir que no sientas ese bienestar, esa gratificación de servirle, sentirte útil, sentirse bien, ¿no? Pero saber que esa gloria es para Dios, no nos pertenece a nosotros. El protagonista es Dios, Jesús, no nosotros. Así que eso es otra cosa que el Señor me mostraba. Dios se perfecciona en tu debilidad. Es bueno saber que de Dios viene nuestra capacidad y que todo es para su gloria. Es bueno darle la gloria a Dios por esas cosas buenas que hacemos. Eso de servirle a Dios, hacer buenas acciones, todo eso, darle la gloria a Él, porque nada bueno sale de nosotros. Dice la Biblia que no hay ni uno que sea bueno, solo Dios es bueno. Así que eso es muy importante. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4, dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios. Dice en Dios, no en nosotros mismos, por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Bueno, y habla de que la capacidad proviene de Dios, no proviene de nosotros. No es que nosotros nos creemos que estamos capacitados, no. Todo proviene de Dios. Y otra cosa que Dios me revelaba es que hay personas que ya han vencido estas cosas y que todo esto les ha traído recompensa a vencer estas cosas. Les ha traído recompensa de parte de Dios a sus vidas. Han roto maldiciones, incluso generacionales, tus hijos y los hijos de tus hijos, y más aún serán bendecidos a causa de las decisiones buenas en Dios que has tomado. Y si estás recibiendo esta palabra y has fallado al Señor, el Señor te dice que vuelvas a su redil, a su camino, ¿sí? Que Él te pide que suelta eso que te ata al pasado, que lo sueltes, que lo entregues, ya que Dios está trayendo algo nuevo a tu vida y tenés que estar listo. Eso es algo de lo que me hablaba. Tenés que estar listo para recibir eso nuevo que Dios tiene para vos. Para eso tenés que olvidarte del pasado, hacer vuelta a la página y Dios va a traer eso nuevo que tiene para vos. Quizás ya te lo ha traído. Así que recuerda que tienes un compromiso con Dios y no es un juego. Esto no es un juego. Dice la Biblia, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro, porque una vez que le entregamos nuestra vida a Dios, que le servimos, que buscamos de Él, nuestra vida cambia, pasa de muerte a vida. Y uno ya no tiene que mirar atrás, tiene que enfocarse, poner sus ojos en Jesús y seguirle a Él y buscar obedecerle en todo y buscar agradarle, ¿sí? Siempre sabiendo que somos personas imperfectas y que Él se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sí? Así que no es un juego, y recuerda que para Dios tampoco es un juego el compromiso que tiene de bendecirte, de bendecir tu vida. Amén. Dios tiene un compromiso
con nosotros también. Así que otra cosa que Dios me revelaba también es, te voy a contar el ejemplo que nos pasó a nosotros, a mi mamá, a mi papá y a mí. Yo vivo con mis papás y teníamos un gatito que se enfermó. Y ese gatito lo queríamos mucho, lo amábamos. Y se enfermó. Hicimos todo lo posible como para que pudiera vivir más, que pudiera vivir, pero no lo, incluso oramos todo, pero fuimos al veterinario, pero no había forma y murió. Fue muy doloroso, pero porque lo queríamos mucho, era como una más de la familia, una más de la familia, así que fue doloroso, pero ahora en este tiempo Dios nos dio, pudimos adoptar un gatito bebé y se nos olvidó ese dolor un poco que teníamos, ese dolor que habíamos pasado, esos recuerdos dolorosos. Ahora lo recordamos bien, sabemos que está en el cielo este gatito. Lo queríamos mucho, la verdad. Así que estamos felices y sabemos que Dios también trae cosas nuevas, ¿sí? Si bien este gatito fue muy significativo para nosotros, Dios nos bendijo con un gatito nuevo. Así que, y ahora debemos cuidarlo a él, debemos protegerlo, cuidarlo, alimentarlo, todo, ¿no? Así que nos dio otro gatito bebé. Así que eso te quería compartir porque Dios me revelaba que, como la historia de José, José había sufrido mucho, sus amigos, sus hermanos lo habían traicionado, lo habían tirado en un pozo, fue acusado injustamente, fue llevado a la cárcel injustamente y de hecho pidió ayuda y hasta que no fue el tiempo justo de Dios, las personas se olvidaban de ayudarle, como el copero, y Dios le dio un hijo que lo hizo olvidarse de todo el dolor pasado. Manasés es el hijo, que significa el que hace olvidar. Así que así me muestra el Señor que te va a dar una bendición que va a hacer olvidarte de tu dolor, de todo aquello que cargas, que se lo entregaste al Señor, pero quizá hoy te duele también y seguís pensando en eso. Pero el Señor va a traer, te va a impactar porque va a traer eso nuevo que va a borrar el dolor. Si estás hoy llorando, si estás hoy triste por algo, el Señor te dice que te va a bendecir con algo nuevo y el dolor pasará. Dios te va a dar una alegría, algo nuevo que va a hacerte olvidar de lo viejo. El sufrimiento, así como José olvidó todo su sufrimiento cuando nació su hijo Manasés, con su nacimiento Dios hizo que José olvidara el sufrimiento. Manasés significa el que hace olvidar. Amén. Bueno, te dejo con esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida y prepárate, como dije hoy, para lo nuevo que Dios tiene para vos. Tenés que estar listo. Así que Dios te bendiga y te dejo con esta palabra. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Que Dios te bendiga.